De entre todos los activos de inversión, Aspine 11 Family Office selecciona los mejores productos adaptados a sus necesidades. Porque sus metas son las nuestras, conozca las ventajas de un departamento de inversiones fundamentado en el cliente. Pregúntenos. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de inversión con nombre propio. En el día de hoy hablaremos acerca del high yield, sobre todo con mayor atención a lo que es el corto plazo, ¿no? Y para ello contamos con el placer de escuchar a Antonio González de AXA. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas, ¿qué tal? Un placer volver a estar con vosotros. El placer es nuestro, Antonio. Y sí que quería empezar, ¿no?, haciendo un pequeño resumen de un repaso del año, sobre todo en renta fija, ¿no? Hablamos de un año en el que la política monetaria pues, ha cobrado especial relevancia debido a las tan esperadas y comentadas bajadas de tipos que finalmente pues, hemos visto que se han producido tanto en Estados Unidos como en Europa. Y en este sentido me gustaría preguntaros, Antonio, ¿cuál es vuestra valoración, ¿no?, de este ejercicio en lo que respecta al comportamiento de la renta fija? Pues bueno, en general podemos decir que este año ha sido un buen año para la renta fija, especialmente para la parte de renta fija corporativa y en particular para el mercado de high yield. Es decir, a cierre de octubre, en lo que llevamos de año, vemos rentabilidades de entre el 7 y el 8%, tanto en Estados Unidos como en Europa, y sigue siendo la clase de activo que mejor se ha comportado. Es cierto que quizás la parte de investment grade no se ha comportado tan bien como se esperaba a priori. De hecho, si miramos la parte de fondos monetarios, en algunas regiones se han comportado incluso mejor que la parte de investment grade. Y si nos vamos a la parte de bonos gubernamentales, tanto bonos nominales como aquellos bonos ligados a la inflación, pues quizás están más planos en el año. Es cierto que tienen rentabilidades positivas en general, pero han estado más planos debido también al componente de duración. Es decir, al final, si nos fijamos cómo empezamos el año tras el rally que vimos en renta fija de noviembre y diciembre, pues realmente comenzamos en enero con unas expectativas de bajadas de tipos de interés muy agresivas y quizás demasiado optimistas, ¿no? Se pensaba que se iban a bajar incluso 6 veces tipos durante este año y es cierto que las bajadas han llegado, pero no quizás con la intensidad que se esperaba a priori. Entonces, aquellas clases de activo con mayor duración han sufrido más que pues, aquellos bonos corporativos como puede ser el high yield, que realmente pues tienes la parte del diferencial y unos cupones más elevados y que te ayuda a amortiguar ese efecto duración en las carteras. Gracias, Antonio. Como bien decías, ¿no?, esas elevadas expectativas pues, han condicionado desde el inicio el año 2024, ¿no? Quería pasar ahora a hablar de uno de los debates que, sobre todo el año pasado, fueron los más comentados, ¿no? Hablamos de la gestión de la duración, ¿no?, donde muchos gestores pues, se inclinaban por alargar duraciones para aprovechar las previsibles bajadas de tipos por parte de los bancos centrales, ¿no? En el contexto actual, Antonio, ¿de qué manera estáis gestionando por parte de AXA las duraciones y si crees que puede ser momento para poner algo más de foco en duraciones cortas? Pues a ver, con el manual en la mano, al final, en un ciclo de bajadas de tipos de interés, lo lógico es alargar duraciones, ¿no? Al final, el tipo de libre de riesgo te baja y eso se refleja en el precio. Pero es cierto que si algo nos ha enseñado este último ciclo de subidas de tipos de interés, que la duración es una clase de activo en sí misma, ¿no? De hecho, bueno, ya vimos lo que ocurrió con Silicon Valley Bank, ¿no? Que por tener activos dentro del balance con demasiada duración sin gestionarla bien, pues realmente te puede incluso llegar a quebrar un banco, ¿no? Por lo tanto, no es tan fácil como decir, bueno, qué están haciendo los bancos centrales y tomar decisiones acordes, sino que hay que fijarse también realmente en los niveles que está descontando el mercado. Yo creo que esto se ha visto muy bien en septiembre y en octubre, ¿no? En septiembre fue un mes excepcional para la renta fija, que va a haber un desacople de políticas monetarias de Reserva Federal contra Banco Central Europeo. Y hay que tener en cuenta también que el coste de cobertura se puede disparar al invertir dentro de Estados Unidos. Pero bueno, al tema que nos ocupa, que es el mercado de high yield, hay que tener en cuenta que el mercado de high yield intrínsecamente es un mercado con duración corta. Es decir, al final los emisores emiten a menores plazos y también lo que ha ocurrido en estos últimos meses tras la subida de tipos de interés es que pues los emisores han ido dejando vencer la deuda y o bien
reestructurando sus estructuras de capital o financiándose en otro tipo de mercados, como puede ser los mercados privados de leveraged loans, etcétera. Y aquí han ocurrido dos cosas. El primer efecto que ha tenido esto es que los mercados han decrecido en cuanto a volumen, en torno a un 15-20%, tanto en Estados Unidos como en Europa, por este efecto. Y otro efecto ha sido el que se han acortado aún más las duraciones. Por lo tanto, el mercado de high yield es un mercado de corta duración per se, pero lo interesante de esta corta duración ya no es solo que te quitas el efecto de la volatilidad de los tipos de interés, sino que al invertir en duraciones más cortas tienes mayor visibilidad sobre los emisores. Es decir, cuando te pones a analizar un bono que vence en 1 año, 2 años vista, al final la visibilidad que tienes sobre los flujos de caja de esa compañía y de que vayan a ser realmente capaces de repagar su deuda es infinitamente mayor a si te vas a un bono que vence dentro de 6 años. Por lo tanto, lo interesante del high yield y de esta corta duración ya no es solo ese componente de quitarte la volatilidad de las curvas, sino la visibilidad de crédito que tienes sobre las compañías. Gracias, Antonio. Muy interesante lo que comentabas. Es cierto, ¿no?, que la visibilidad en este tipo de compañías pues es especialmente importante, ¿no?, cuando hablamos de high yield. Entrando ya más en lo que es el mercado de renta fija high yield, me gustaría preguntarte qué procesos seguís a la hora de seleccionar activos en cartera y qué crees que puede aportar este tipo de estrategias a un inversor, ¿no? Bueno, pues en Axe Investment Managers se empieza el proceso con una reunión trimestral que se llama Alpha Groups, en la cual se reúnen pues todos los gestores, todos los analistas, los macroeconomistas y se reúnen también con compañías terceras, como pueden ser compañías de rating, bancos de inversión, etcétera, y en el cual se analiza pues toda la parte macroeconómica, la parte de valoraciones, la parte de sentimiento del mercado, la parte técnica. Y se empieza pues con una visión top-down, es decir, definiendo cuál es la visión macroeconómica y se puntúa cada subclase de activo en relación a la visión que tengan en conjunto. Una vez hecho esto, pues ya se empieza a implementar pues toda la parte de inversión responsable, toda la parte de ESG, y ya cada equipo pues se reúne para hacer sus apuestas sectoriales, hacer la selección de los bonos, la selección de emisores, etcétera. Al final, dentro del high yield, lo más importante es intentar evitar impagos, pero intentar evitar impagos sin renunciar a la parte de mayores tires de las carteras. Al final es importante quitarte aquellas compañías que no puedan pagar la deuda, pero también es interesante ver los segmentos, pues quizás más triple C, etcétera, que realmente es donde las tires son más elevadas también. Por lo tanto, al final, la gestión activa dentro del high yield es muy importante. Yo creo que un símil interesante sería pues como las small caps dentro de la renta variable, ¿no? Al final, es una clase de activo que realmente un equipo grande de gestores y analistas puede aportar mucho valor y mucho alfa. Dicho esto, en España es una clase bastante infrarrepresentada, tanto en carteras institucionales como en carteras minoristas. Al final, es una clase de activo que da cierto respeto, pero realmente es una clase de activo que ajustada a riesgo es muy interesante. Al final también dentro del high yield hay muchas formas de invertir, ¿no? Desde la forma más cauta, que sería pues fijarte en aquellos emisores con menor riesgo, pues quizás en los Bs, dobles Bs, etcétera, con una duración más corta. Al final, invirtiendo de esa forma, lo que se consigue es una rentabilidad más interesante quizás que la del investment grade, pero con unas volatilidades muy parecidas a las del investment grade, incluso pues conseguir volatilidades menores. Y en el otro espectro, pues tendríamos la parte más agresiva de invertir dentro del mercado de investment grade, que es fijándose precisamente en esas compañías más triples Cs y que realmente pues tienen mayores tires, que de hecho, fijándote en ese mercado, a largo plazo puedes obtener rentabilidades incluso parecidas a las del mercado de small caps con menor volatilidad. Por lo tanto, hay como un rango muy amplio a la hora de invertir en high yield, pero realmente tiene que ser parte de cualquier cartera diversificada, ¿no? Porque al final consigues descorrelacionar las carteras y mejorar la frontera eficiente. Gracias, Antonio. Es cierto, ¿no?, que se suele asociar pues, el high yield a más riesgo, pero también es un segmento que se puede implementar en las carteras más conservadoras, ¿no? Me gustaría, por último, Antonio, centrándonos en lo que son las zonas geográficas y teniendo en cuenta
que a veces también se puede asociar erróneamente la renta fija de alto rendimiento con países emergentes, ¿no? Si creéis que existen oportunidades dentro de este segmento, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿y dónde veis menor riesgo de impago actualmente? Pues nosotros pensamos que sigue habiendo oportunidades, es decir, el mayor problema a día de hoy sería los diferenciales, ¿no? Pero es cierto que desde principios de años y desde mediados del año pasado se viene diciendo que los diferenciales están muy ajustados y realmente llevamos 2 años con rentabilidades o que es la parte de la renta fija que mejor ha funcionado, ¿no? Al final hay que ver por qué esos diferenciales están tan ajustados y realmente es porque los fundamentales de las compañías siguen siendo sólidos. Al final, si miras los ratios de apalancamiento, miras los niveles de liquidez en los balances, etcétera, pues te das cuenta de que esos diferenciales están ajustados porque realmente las compañías son sólidas y pueden pagar su deuda. Por lo tanto, estamos positivos en ambos mercados. Es cierto que quizás en Estados Unidos la parte macroeconómica sea más benigna, ¿no? Es decir, los datos son más sólidos allí, pero realmente vemos oportunidades en ambos mercados. También hay que tener en cuenta que lo que hemos comentado antes, ¿no? Que el coste de cobertura realmente si hay un desacople de políticas monetarias también se va a disparar dentro de Estados Unidos. Por lo tanto, quizás de ahora en adelante, bueno, veremos en los próximos meses, pero podemos ver ese tipo de dinámicas contrapuestas. Lo que es interesante también es que la parte técnica del mercado, es decir, la demanda contra la oferta sigue siendo muy positiva de la demanda. Es decir, en el mercado primario sigue habiendo muchas sobresuscripciones y sigue habiendo mucha más demanda que oferta. De hecho, al final también en el mercado de high yield se utiliza mucho también para todo el tema de money y buyouts, que realmente no vemos un pico en los próximos meses. Por lo tanto, creemos que la parte técnica va a seguir apoyando al mercado. Y en cuanto a los impagos, en Estados Unidos, para no meternos en cifras, porque además cada proveedor de datos pues, da una cifra diferente, podemos decir que en general en Estados Unidos estamos algo por debajo de la media histórica de tasa de impagos. En Europa estamos algo por encima. Nuestra visión es que ya hemos llegado al pico en ambos mercados, es decir, creemos que de ahora en adelante esa tasa de impago se debería estabilizar e incluso empezar a bajar. Es decir, no vemos ningún riesgo de un pico importante de impagos en el corto plazo. Aunque es cierto que al final el mercado de high yield es un mercado muy idiosincrático. Es decir, por ejemplo, si nos fijamos en Estados Unidos, de los 15 mayores emisores dentro del mercado de high yield en nivel de volumen, 5 de ellos están en el segmento de triple C. De hecho, nuestros gestores a principio de año nos advirtieron que podían pasar 2 cosas. Una, que bien esas compañías tan endeudadas no pudieran hacer frente a su deuda y se disparase la tasa de impago. O 2, que realmente las compañías pudiesen hacer frente a la deuda y funcionasen bien y el segmento de triple C fuese el que mejor se comportase. Realmente ha ocurrido lo segundo, pero es un poco para escenificar que dentro del mercado de high yield no vale simplemente con fijarte en el mercado, sino que hay que mirar compañía por compañía para ver las dinámicas que van a ocurrir en el futuro. Pero bueno, en general, como te comentaba, realmente vemos valor en ambos mercados y realmente pensamos que hemos llegado ya al pico de impagos y que de ahora en adelante pues se debería estabilizar e incluso bajar. Muchas gracias, Antonio. Y muchas gracias sobre todo por darnos algo de luz en un mercado que quizás es bastante desconocido, ¿no? para el inversor particular. Agradecerte una vez más que estés aquí con nosotros y esperando que vuelvas pronto. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.